Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 4 de febrero 2018. Seguimos con los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz. Ahora nos corresponde hablar de Proverbios 8, 22 al 31 y el tema de este estudio es sabiduría, rasgo divino. El pasaje que estudiaremos ahora es un pasaje clave en la teología cristiana. Algunos incluso ven en este pasaje un texto mesiánico, es decir, opinan que en esta porción del libro de los Proverbios se hace un paralelo entre la sabiduría y Cristo, como que lo que se dice de la sabiduría fuera Cristo mismo. Equiparan lo que dice el principio del Evangelio de Juan, se los leo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Miren cómo dice los primeros pasajes de los primeros versículos de este pasaje. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados. Bueno, y sigue hablando de la sabiduría, y como se habla de la sabiduría como un asunto muy original, estaba con Dios, y entonces algunas personas opinan que se trata de Cristo mismo. Personalmente no comparto esta interpretación, solamente lo digo porque es muy probable que si usted consulta algunos comentarios encontrará esta interpretación. Yo no lo creo exactamente así, especialmente porque el pasaje dice que la sabiduría fue engendrada, es decir, no existió por siempre, sino que fue engendrada en algún momento en especial. Dice el pasaje, y Cristo no tiene esta característica. Cristo es Dios mismo. Cristo ha sido siempre, no fue creado, por así decirlo. Sin embargo, es evidente que se habla de la sabiduría como una virtud que acompaña al Verbo, al Señor Jesús, en la creación, y existe desde antes de que el mundo existiera, porque la Biblia dice que sin el Verbo, sin Cristo, nada de lo que fue hecho sería hecho. Es decir, que el poder creador de Dios está en Cristo mismo. Por eso es que se equipara con la sabiduría, pero evidentemente no se dice que el Señor Jesucristo haya sido engendrado, no por lo menos en su esencia divina. Sí, cuando nació entre nosotros a través de María, fue engendrado en María, pero eso es no porque no existiera antes, sino porque ya existía desde antes. Muy bien, de cualquier manera, se habla de la sabiduría como de algo muy importante, como de algo que existe desde el principio y ha estado con Dios. Leamos los versículos 22 a 31 del capítulo 8 y permítanme dar una breve enseñanza en cada caso y después puntualizaremos las enseñanzas más importantes. Versículo 22 dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. La sabiduría es una virtud divina y ha estado presente desde antes que el Señor iniciara su obra creadora. Versículo 23. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. La sabiduría ocupa un lugar preponderante en los planes de Dios. La idea de tener el principado desde el principio es lo que hace suponer que para algunos que nos habla de Cristo mismo. Versículo 24 y hasta el 26. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había un hecho en la tierra ni los campos. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Es decir, lo que nos dice este pasaje es que la sabiduría es una virtud que ha estado presente desde antes de las cosas creadas. Versículo 27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Evidentemente se trata de un instrumento de Dios, un instrumento que Dios usó para definir, crear, planear, diseñar su creación. Versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Sin la sabiduría, podemos decir, la firmeza del universo estaría en riesgo. Versículo 29. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. El orden de la creación y todos los límites de los elementos creados es producto de sabiduría. Versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Podemos decir que la sabiduría es colaboradora de Dios en todo lo que hace, y así ha sido desde el principio. Versículo 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres.
Esto es importantísimo pasaje, es muy hermoso y nos halaga, porque lo que dice es que la sabiduría es parte del carácter de Dios y se muestra en el amor que tiene a los seres humanos, porque más que toda la demás parte de la creación, Dios ama a los seres humanos. Identifiquemos entonces las enseñanzas más importantes, que debo decirles que estamos ante un texto, una vez más, que exalta la sabiduría. Es como una especie de introducción. Proverbios tiene 31 capítulos y estamos ahora en el capítulo 8, y todo esto ha sido como una introducción, una promoción de la sabiduría, como para convencernos que debemos ser sabios, porque todo lo que nos va a decir después, llegaremos al capítulo 9 y los primeros versículos del 9 todavía son promocionales de la sabiduría, pero después de eso viene un montón de enseñanzas prácticas, un montón de cosas que tienen que ver con la belleza, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la enfermedad, con las relaciones humanas, y todo eso es sabiduría que ahora mismo en estos versículos y en estos capítulos que hemos estudiado nos está promoviendo. Es decir, la sabiduría vale la pena y por eso después nos hablará de un montón de principios de sabiduría práctica para ser feliz. Pero aquí las enseñanzas de este pasaje. La sabiduría es un asunto fundamental, también podemos decir un asunto original. Tiene su origen en Dios. Podemos definir la sabiduría de la siguiente manera. Sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Eso es ser sabio. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Cuando envió Moisés a los espías para reconocer la tierra prometida, cuando estaban del otro lado del río, para que vieran si de veras era una tierra que fluye leche y miel. No es que Moisés Moisés. No es que Moisés no le creyera a Dios todo lo que le había dicho al padre Abraham y a todos los antepasados respecto a la tierra prometida. No es que no le creyera, pero Moisés quería que el pueblo lo supiera, que el pueblo confirmara que así era la tierra. Fueron estos 10 espías y 12 espías, y los 10 de ellos dijeron si es una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde hay frutos grandes, pero la gente que los cuida también es grande. Somos como chapulines delante de ellos. Y 2 dijeron, es cierto que son muy grandes y guerreros, pero Dios está con nosotros, y si somos chapulines, ellos son pan y les venceremos. 10 tenían una perspectiva correcta, lógica, matemática, y ingeniería de guerra perfecta, no podemos. Pero 10 tenían esa perspectiva humana y lógica. Pero 2 tenían una perspectiva divina. Sí podemos, porque Dios dijo que nos daría esa tierra. Vamos en su nombre. Eso es sabiduría. Ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El universo entero fue creado con sabiduría, y eso significa que la sabiduría nos antecede. Así que no tenemos que crearla, solo aceptarla como regalo de Dios. En segundo lugar, la sabiduría es un asunto divino. No es una virtud humana. Es un rasgo del carácter divino que nos es transferido cuando decidimos vivir para Dios. Es un fruto de nuestra comunión con Dios. Y cuando somos sabios, cuando actuamos sabiamente, nos parecemos a Dios. Y siguiente enseñanza, número 3. La sabiduría en el ser humano es un rasgo de la imagen de Dios. Cuando actuamos con sabiduría nos parecemos a Dios, ya lo dijimos, pero déjeme decir algo más. Cuando actuamos con sabiduría proclamamos el mensaje de Dios. Cuando actuamos con sabiduría nos convertimos en testigos del amor y el poder de Dios. Proclamamos quién es Dios cuando actuamos con sabiduría. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto está en el Salmo 14:1. Esto nos recuerda que mientras que la sabiduría construye, la insensatez destruye. Veamos al mundo y a las personas que hay en el mundo con la visión con la que Dios los ve. Veamos las circunstancias y todo lo que nos rodea desde la perspectiva de Dios y seamos sabios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.